días, chicos del canal La Historia en Moto. Después del último capítulo que grabamos en Buitrago, siguiendo los pasos de los Mendoza, no podíamos ir a otro sitio que no fuera este, a un pueblo que se arrulla a los pies de la Sierra de la Pedriza, en pleno Guadarrama, junto al río Manzanares, con su embalse, y por donde pasaban dos de los caminos más importantes de la época, la Cañada Real Segoviana y el Camino de Santiago. Efectivamente, hoy vamos a conocer Manzanares el Real. Esto es Manzanares, el municipio que descansa a los pies de la Sierra del Guadarrama, junto a la Pedriza y su famoso embalse. Para irnos a los comienzos de esta zona, pues hay que irse muy lejos. La zona es cojonuda, era el 5 estrellas de los idealistas de la época de piedra. Aquí cuevas, agua, buen clima. Esto era un chollo. Se han encontrado últimamente unas pinturas rupestres, pero están en una finca privada, por lo tanto de momento no se pueden visitar. Por aquí los romanos también estarían, porque seguro que alguna de sus antiguas calzadas pasa por aquí, al igual que los visigodos, pero tampoco dejaron muchas pistas. Luego ya vinieron los musulmanes con la invasión de la península y esto se convirtió en una tierra de fronteras, con los problemas que hemos dicho muchas veces. Ya Alfonso VI, en pleno siglo XI, se hace con la taifa de Toledo, entrando triunfador por la puerta de la bisagra. Y taifa, por cierto, que también incluía toda esta zona de la Sierra de Guadarrama. Esta era una zona fronteriza, entonces había continuos ataques tanto de la parte musulmana como de la parte cristiana. Junto al rey cristiano le acompañaban siempre nobles, deseosos de coger nuevos títulos, y soldados, que era la forma de promocionarse en esta época. Pero además también venía gente llana que aprovechaba la oportunidad para poder hacerse con un pequeño terreno, poder cultivarlo y asentarse en una zona. Con eso al final se garantizaba el terreno que ya se había conquistado y se comenzaron a formar las comunidades que se llamaron de villa y tierra. Los colonos segovianos aprovecharon que los madrileños estaban preparándose para la conquista de Sevilla y se desplazaron hacia abajo, ocupando esta zona, creando un conflicto que duró mucho tiempo. Ya en el siglo XIII, con Alfonso X, estos lugares pasaron a la corona y comenzaron a llamarse Real de Manzanares. A finales del XIV, el rey Juan I, del que hablamos ya en el capítulo de Buitrago, cede el territorio a Pedro González de Mendoza, comenzando la historia de los Mendoza en esta localidad. Y en el castillo que vemos al fondo, en 1982, se firmó el acta de constitución de la Comunidad Autónoma Madrileña. Esta es la fuente de las ermitas. Aquí vemos encima de ellas un blasón, pero que prácticamente ya no se distingue de la familia o el linaje. Es una caseta de piedra que directamente recoge el agua de distintas fuentes para canalizarla y daba servicio tanto a animales como a personas. Operativa desde 1992. Esta era la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves del siglo XIV, promovida por el primer marqués de Santillana. Se debate entre dos épocas, la Edad Media y el Renacimiento. Y colabora en su diseño Juan Guas, el arquitecto preferido de los Reyes Católicos, el Calatrava de la época. En la parte trasera vemos un pórtico renacentista y unas estelas mortuarias, probablemente vascas del siglo XI, por lo que podrían pertenecer a nobles o caballeros de la época de la Reconquista. Se enterraba fuera porque hasta el siglo XIII el Papa no autorizaba realizar enterramientos dentro. Luego fueron sustituidas por cruces. La parte de la iglesia, como veis, cambió de orientación. La industria del cine y Manzanares siempre han ido de la mano durante muchos años. En los 50, películas como Coraza Negra, con Tony Curtis, hizo que los vecinos del pueblo se sacaran unas pesetillas alquilando los colchones para cuando cayeran los espadachines de las almenas del palacio. Luego Carmen Sevilla con La Fierecilla Domada también rodó por aquí. Es la época donde también Charlton Heston rodó la película El Cid y donde estaban de moda las películas de gladiadores que vaciaban los gimnasios de la época.
También grabaron películas del oeste Charles Bronson o Clint Eastwood, y Conan el Bárbaro estuvo por aquí afilando su espada y lo que no era su espada, también por esta zona. Estos son los restos del viejo castillo, construido sobre una antigua atalaya musulmana. Ya en manos de los Mendoza, estos comienzan a hacerse cargo de los impuestos de paso. Estos son los restos que quedan del castillo viejo. Con la retirada de impuestos, la del Pontazgo de los Reyes Católicos, pues empezó a perder sentido este castillo. Por lo tanto, los nobles de la zona se fueron a construir un castillo más nuevo, un garaje más amplio, tenían una zona de videojuegos, algo para poder recibir a los nobles de la época. Y aquí, este castillo, pues empezó a desaparecer. ¿Qué hicieron los nuevos nobles? Llevarse piedras de este castillo para construir el nuevo por dos razones. Una, les cogía cerca y además era muy barato, ya las tenían aquí. Y otra, así evitaban que cualquier ocupa de estos del medievo, que también lo sabía, se metiera donde ellos no querían. Todavía por Manzanares, junto a la señalización, podemos ver muchos peregrinos del Camino de Santiago. Este es el conocido como Puente Viejo. Ha sufrido muchísimas reconstrucciones, pues las crecidas del agua se lo llevaban por delante cada 2×3. En el siglo XVI era de madera, y su construcción se atribuye a nada más y nada menos que a Juan de Herrera. Aquí se cobraba el pontazgo. Cada vez que se pasaba el puente, pues monedita a la caja. Portazgo se pagaba cuando se pasaba por alguna de las puertas principales de una ciudad. Con la retirada del impuesto de la reina Isabel, como os hemos dicho, pues empezó a perder sentido. Y por eso se construyó el Castillo Nuevo y este puente pues quedó de uso nada más que para las cañadas reales. Estamos aquí en Manzanares del Real con Miguel, que creo que tiene una cosa que contarnos. Pues sí, esto es un entretenimiento que me busqué y como hay cosas muy bonitas de este pueblo, pues me puse a realizar porque es mi hobby. Tenemos aquí, por ejemplo, el antiguo ayuntamiento, esto es lo último que he hecho, el nuevo. Tenemos luego la iglesia, esto es muy curioso porque se me ocurrió que de un libro. es un libro, Manzanares Real, le abres y está el pueblo a escala. Con la pedriza al fondo. Totalmente, con la pedriza al fondo, tal como es. Muy bien. La ermita. La ermita de Peña Sacra, que está allí aislada completamente y merece la pena darse el paseíto. Y como el castillo. Decíamos antes, la joya de la corona. El castillo de Manzanares, precioso, muy bien. Pues nada, animamos a la gente a que venga a verlo en persona y ya se pase y vea la maqueta. Efectivamente, que vengan a pasar un día por aquí. Muy bien, Miguel. Hay muchas formas de servir a tu país y Miguel lo hace dejando la historia para las generaciones venideras. Un aplauso para Miguel. Pues aquí, junto a la puerta principal del castillo, vamos a comentar un poco su historia. Es el rey Juan I quien nombra a Pedro González de Mendoza primer señor del Real de Manzanares, una de cuyas hijas, por cierto, Juana de Mendoza, fue nada más y nada menos que la bisabuela de Fernando el Católico. Es importante tener claro que tenemos que tener mucho cuidado con los nombres, porque pasaban de padres a hijos o a nietos enteros, con el nombre y los dos apellidos. Y nos podemos encontrar muchas veces nombres completos con 3 siglos de diferencia. Pues cuando Pedro muere en la batalla del Jubarrota, como ya hemos dicho, su hijo, Diego, participa en la misma como alférez y se hace cargo del entierro de su padre. Después se comienza con la construcción del Castillo Viejo. Para acabar, su hijo Íñigo, primer marqués de Santillana, con el nuevo, que es el que tenemos aquí. Una curiosidad, este Diego, cuando se casa por segunda vez, la novia trae de dote el señorío de Asturias de Santillana. De ahí el nombre del marqués de Santillana y el nombre del pueblo, Santillana del Mar. La parte exterior del castillo está preparada para que sea autosuficiente. Por ejemplo, IKEA aún no se había inaugurado y contaba con su propio bosque para la madera. Esto es una reproducción del palenque del castillo.
que es la zona donde se calentaban el hocico delante de las damas, a caballo y con lanza. Esta es la farmacia del castillo, donde se cultivaban las hierbas aromáticas y las medicinales. Para su total independencia, contaba con su pozo y su alberca. Estos son los viñedos del castillo, y es más importante de lo que parece. En la antigüedad era más seguro beber vino que agua. El agua muchas veces no estaba en las mejores condiciones. Por eso todavía en España, en muchas zonas, a los niños se les da vino rebajado con agua. Desde la puerta del castillo vamos a contar la leyenda que tiene y el fantasma, porque como todos los castillos tiene leyenda y fantasma. Al parecer, como siempre pasa, una joven pastora del pueblo, de muy buen ver, pues le hizo tilín al hijo del marqués. El chaval quería tema, pero el marqués, si no había dinero por medio, no dejaba que se casaran, no tuvieran relación. Por tanto, dicen en el pueblo que la joven murió de pena al casarse el chaval con alguna noble. De pena o alguien de la familia que solucionó el problema como se solucionaba antes, echándole algo en la comida y se acabó lo que se daba. El marqués se casó con una chica de dinero y la mujer, pues como os he dicho, murió, y dicen que vaga por aquí por el castillo, pero que hoy en día es un fantasma bueno y que se le presenta a los niños del pueblo para ayudarles a hacer los deberes y esas cosas. Estará patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando entramos en el castillo, en plena batalla, si conseguimos al final derribar la puerta o acercarnos a ella, vemos que desde arriba tenemos lo que se llaman matacanes, que es para lanzarnos cosas, nada agradable, por cierto. Y una vez conseguimos derribar la puerta, llegamos a la segunda muralla, y aquí no sabríamos si ir a derechas o a izquierdas, porque el cartel que veis delante que pone salida, ese ya os digo yo que es moderno. Este es el adarve defensivo de la puerta principal del castillo. Las saeteras del castillo, que es de donde se disparan las saetas o las flechas, tienen la forma de la cruz de la Orden del Santo Sepulcro, emblema del arzobispo de la familia. Esta es la parte superior del adarve, donde podemos ver las torres del castillo con la pedriza de fondo en este lado. Las 4 torres no son iguales, hay una de ellas que es más ancha y más amplia, la que vemos justo que va a aparecer ahora a nuestra derecha, que es la torre del homenaje, que es mucho más grande de forma octogonal. En la parte baja del castillo tenemos un museo donde nos hablan de la vida militar de la época. Este es el gran salón del palacio con el escudo de los Mendoza, y al fondo por esa escalera llegamos aquí, al salón de damas, donde encima de este estrado las mujeres del castillo cosían, tocaban sus instrumentos y pasaban la tarde. Fijaros qué mirador tenían. Este es el conocido como Mirador de Luján, una de las cosas que nos detecta de que no es un castillo defensivo, sino un palacio. Las vistas al pantano son impresionantes. Estas son las habitaciones de los señores del castillo, con su capilla al lado. Esta es la sala de tapices. Si veis esta W, significa que están hechos en Bramante, Bruselas, por orden de Carlos I. Junto a él, un cuadro del marqués. Y al fondo de la sala, detrás de una gran mesa, tenemos un cuadro profesional que sale del antiguo hospital de Atocha, lo que hoy en día es el Centro Reina Sofía. Hola. Pues esta es la ermita de la Peña Sacra, construida sobre una gran roca. Aquí dicen que los betones hacían cultos y los druidas también. Druidas conocemos al de Asteris, a Panoramix, al que hace la pócima sagrada, pues ese es un druida. Y aquí pues eso, hacían también celebraciones de ese tipo. Posteriormente unos condes quisieron hacer aquí un convento para su hija, pero la chavala prefirió los musicales de Broadway o algo parecido de la época y dejó lo de ser monja, no le iba.
capilla y posteriormente la ermita que sufrió graves daños en la guerra civil, y donde aquí también se le apareció la Virgen, no había ningún pastor libre ese día, se le apareció al cura del pueblo junto con 7 obispos, para no dejar ninguna duda de la aparición. No quiero olvidarme, al finalizar este capítulo, del personal que trabaja en la oficina de turismo del pueblo, muy amable, del personal que trabaja en el castillo, igualmente profesional, y del Departamento de Comunicación y su Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid. Gracias a todos. Y desde aquí, desde lo alto de la ermita de la Peña, con estas vistas a Manzanares, me despido. Esto ha sido todo. Recordad lo que os digo siempre, que nadie os robe la historia, porque si lo hace, os habrá robado todo.